8:30 y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el licenciado Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Inter-American Trends. Antonio, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cómo está la situación venezolana? Hemos visto una serie de videos en las redes sociales de actividades de campaña de María Corina Machado, actividades masivas de María Corina Machado. Sin embargo, horas después de esa colocación en las redes sociales de esas imágenes, se han producido arrestos de su equipo de campaña de una forma brutal. ¿Cómo ves esta situación de, por un lado, María Corina no reconoce hasta cierto punto, desde el punto de vista práctico, la inhabilitación, sigue ella haciendo campaña, y por otro lado sigue la represión? ¿Cómo se conjugan esos factores y cuáles podrían ser las consecuencias inmediatas? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por la invitación y estar con tu audiencia. Fíjate, lo que está ocurriendo en Venezuela es básicamente un fenómeno desde el punto de vista político. Mientras Edmundo González ayer tuvo una entrevista por primera vez en un canal de señal abierto en Venezuela, Venevisión, que no había ocurrido nunca anteriormente con los otros políticos venezolanos, pues lo tenía prohibido por el régimen. María Corina recorre el país convocando a esas grandes mayorías. Hay mediciones, ya están empezando a salir las primeras mediciones, todavía no hay sobre el candidato González Urrutia contra el presidente, pero la participación, seguro que vaya a participar ese día en la elección un 75% y un 15% lo está pensando. Eso quiere decir que va a haber una alta participación, y si hay una alta participación hay un voto castigo hacia el régimen. Quiere decir que hay una alta probabilidad de que no vaya a ser tan fácil el fraude por parte del régimen. Entonces, ¿qué le queda al régimen? Al régimen le queda la represión. La represión para ver si en la campaña electoral, que va a ser muy corta, una campaña apenas de 25 días, va a ser creo que del 1 al 25 de julio, y donde lo que buscan es meter miedo, y lo que resulta es que ya ese pueblo que está decidido a un cambio, el miedo no está funcionando. Y es cierto, metieron preso a 2 dirigentes del partido María Corina Machado y 3 de Voluntad Popular, de Primero Justicia, donde los actos realmente fueron masivos. Una de las cosas que mostró esos actos masivos de María Corina Machado, si recordamos el de la noche en Portuguesa, la gente tenía teléfonos inteligentes porque se ve la luz cuando se iluminan, porque en Venezuela los cortes eléctricos son frecuentes, y entonces quiere decir que ese efecto que se creía de que al no haber tenido controlado los medios, el régimen no podía llegar a esos sectores la información y la noticia, se ve que sí hay un contacto en términos de redes sociales. Yo creo que se está creando, no se puede decir todavía porque este es un régimen que ha sobrevivido 25 años en el poder y que tiene todos los mecanismos para poder hacer un control social. Sin embargo, se ve que se viene creando, y si uno ve lo que está sucediendo, es que pareciese que fuésemos una transición hacia la democracia. Ahora bien, esa represión, vamos a suponer que se cumplan esos pronósticos y que el señor que encabeza en estos momentos la boleta de la oposición gane las elecciones. ¿Va a entregar Maduro? ¿Se va a producir ese anhelado sueño de un país civilizado que decidió recorrer la ruta electoral y entregarían el poder, como ocurrió en el año 90 con el Frente Sandinista y doña Violeta Chamorro? Es una excelente pregunta, porque esa es la que nos está quedando todavía con mucha incertidumbre. ¿Entregará Maduro ante una derrota electoral el poder por los compromisos que tiene como organización criminal con otros sectores, como los iraníes, los rusos, las bandas criminales que operan en Venezuela? Entonces ahí básicamente lo va a definir el factor militar. ¿Okay? Pareciese que a la final, como ocurre siempre en estos procesos de transición, el factor militar es el que va a tener la voz. Y hay ya planteamientos dentro de la oposición venezolana de que Edmundo González Urrutia debería empezar a tener reuniones con Vladimir Padrino, para poder ir buscando esta transición que sea
pacífica en términos de ello, porque recordemos que ese sector militar también, los mandos bajos, están afectados por la crisis que vive Venezuela. Y ante ello tendría que tener una visión de no llevar a Venezuela, porque lo que se puede estar observando, esa espontaneidad que sea frustrada, que se pueda ver en Venezuela una situación crítica en términos de confrontación entre los factores que quieren un cambio y los que se quieren sostener. Y eso sí sería muy grave para el país, porque eso deja secuelas en términos de la estabilidad social de un país. Entonces, aquí pareciese, hasta ahora los venezolanos no nos hemos matado por los procesos de transición, ha sido siempre resuelto por la vía electoral. Cuando vimos el alzamiento de Hugo Chávez, el 24F cuando se levantaron las pobladas en Caracas, entonces y la solución se dio, ese cambio de lo que significó los gobiernos de Acción Democrática de COPEI se resolvió a través del voto, cuando Hugo Chávez deja la vía subversiva y entiende que es a través de la elección. Entonces, aquí los elementos que están planteados básicamente son los elementos con la parte criminal, y que lo único que puede hacer frente a eso, como lo dije inicialmente, es el sector militar. Entonces, sí es cierto, hay una gran interrogante y va a depender mucho del comportamiento del sector militar. Ahora bien, ¿el sector militar es una unidad monolítica o hay sectores como los Comecate, como ocurrió con el propio Hugo Chávez, donde el Estado Mayor es una cosa? Vimos cómo fue sacado del tren ministerial Reverol, y hay también la famosa purga que se le hizo a Tarek El Aissami y a los militares que pertenecían al grupo de Tarek El Aissami. ¿Cómo ves esa situación en el sector militar? El sector militar no es monolítico, como lo tuviste, no es que es una estructura vertical totalmente, porque la cúpula, hay una parte de la cúpula militar que tiene vínculos con esos negocios ilícitos que hoy tiene Venezuela a través del oro, el coltán, la gasolina, ¿verdad? Y entonces ellos disfrutan de esos beneficios, es una parte de esa cúpula. Sin embargo, los Comecate, los comandantes mayores, tenientes y capitanes, habrán algunos vinculados dentro de esos que están metidos en esos sectores, en el Estado Bolívar, donde se mueve básicamente la mayoría de los negocios ilícitos, en los estados fronterizos, donde se mueve el contrabando de combustible. Y podría ser que estén, pero no son la gran mayoría de la estructura militar. Y ahí es donde básicamente puede surgir un momento en la que ese sector, que es mayoritario en las Fuerzas Armadas, porque los que están metidos en esos casos de corrupción o de actividad ilícita es minoritario, lo que pasa es que están a nivel de cúpula, entonces podrían tener una voz que decir. Y lo otro, que recordemos que también hay casos que se están analizando en la Corte Penal de Justicia, en términos de crímenes de lesa humanidad, que también parte de esa cúpula está en la línea de mando. Entonces, yo pienso que en un momento donde hay una manifestación popular, una unidad popular en búsqueda de un cambio, puede dejar abrir grietas dentro del sector militar, y donde Padrino, por ser hoy el que tiene, no el control, pero el que ven con mejores ojos, y por eso Maduro lo ha mantenido por tantos años en el cargo de ministro de la Defensa, no solamente porque él sea el hombre de confianza de Rusia, sino que es el hombre que las Fuerzas Armadas logra aglutinar. Entonces es él un factor clave para esta transición que se ve en Venezuela. Antonio, te agradezco muchísimo estos valiosos minutos, y hasta una próxima oportunidad estaremos en contacto, porque Venezuela está en todo el microscopio planetario en esta coyuntura histórica. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Siempre un placer. Saludos. Bueno.